Buen día o buenas tardes. Espero que hayan almorzado para pasar las casi 2 horas que vamos a pasar en esta actividad del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, que se llama Reconfiguraciones y efectos psíquicos de los movimientos migratorios contemporáneos, actuales, desde una perspectiva psicoanalítica. Esta es una de las actividades que organiza nuestro departamento, que se propuso traer en lo posible la mayoría de los temas actuales que de alguna forma nos tocan, entran al consultorio. Como decía Marcelo Viñar, temas que si no entran por la puerta, nos entran por la ventana en el consultorio. Incluso estos sucesos de estos últimos días. Bueno, nosotros sabemos que la migración remite a la acción de dejar un lugar geográfico, pero también consiste en una acción en donde se deja un lugar mental, inscripto con sus relaciones objetales, afectos, amores, odios, conflictos. Migrar es un cambio que tiene sus vicisitudes que de acuerdo al mundo psíquico del sujeto, de su historia, tendrá su impacto que variará según la persona. Podría decirse, nosotros los analistas, que el mismo análisis a veces tiene ese carácter de un evento migratorio. Bueno, hoy nos acompañan 4 colegas, nos acompaña la visitante de Abdeva, miembro de Abdeva, Yael Wolinski, psicoanalista. Ella en el 2002 escribió un libro que se llamó, o escribió un libro sobre 2004, que se llamó La migración del portazo, que tiene que ver con aquellos connacionales que se tuvieron que ir del país o tuvieron que decidir dejar el país por cuestiones de la crisis económica vinculada a la vuelta o a viajar a Israel, o a volver o partir hacia Israel. Nos acompaña Jean-Marc Tausig, colega de Venezuela, a ver si lo digo bien, Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Bien, siempre me equivoco. Que va a ser la 4ª persona en exponer. Bueno, nos acompaña Romina Alves, ella es editora de la Organización de Candidatos de América Latina. Ella ha trabajado la cuestión de la pérdida de la lengua madre en movimientos migratorios. Nos va a traer 2 viñetas clínicas de pacientes que se han visto obligados a emigrar y que habitan en nuestro país. Y nos acompaña también Gabriela Hirsch, que es colega que nos acompaña en el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, y ella nos va a transmitir muy brevemente una experiencia en Frankfurt, en donde una licenciada marroquí, no siria, Mariam Tahiri, colabora con el Freud Institute de Frankfurt en dispositivos para recibir a los llamados refugiados que provienen de las zonas donde se viven estas desgracias bélicas en el mundo árabe. Así que bueno, le damos la palabra primero a Romina Alves y Gabriela Hirsch me va a ayudar a coordinar este taller. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Un poco ya entonces, ¿no? En la presentación les han adelantado. Yo voy a hablar un poco sobre migración-exilio, de la lengua madre a la lengua síntoma, unas reflexiones posibles sobre algunas problemáticas de los sujetos migrantes. Voy a hacer primero unas puntualizaciones breves, teóricas, y después paso a compartirles las 2 viñetas que desde ya van a quedar luego abiertas a discutir un poco y a co-construir. Así que bueno, me gustaría primero leerles 2 epígrafes que elegí para abrir esta reflexión. El primero es un fragmento del poema El Golem de Borges y dice: si, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y el segundo es Mi patria es mi lengua, que es de Fernando Pessoa, una epígrafe de Fernando Pessoa.
Ahora bien, los trances migratorios demandan un alto costo en términos de movilización de recursos psíquicos, que implican reajustes permanentes de la economía libidinal. Son situaciones en las que la inmersión en un contexto desconocido pueden confrontar al sujeto con vivencias de fragmentación en las que se piensa la lengua otra puede venir a irrumpir en la vida del sujeto como un elemento tercero y disruptivo respecto a la relación que se sostenga con esa madre lengua, que, tal como reza el epígrafe escogido, se figura al mismo tiempo como patria, lugar espectral en el que el sujeto puede albergar en el marco de la fantasía, ya lejos de su contexto, y en el que es albergado en tanto que, a pesar de su ausencia, sigue siendo nombrado. En este sentido, y tal como lo plantea Freud, la fantasía como medio de conservación de objetos y como elemento articulador del síntoma nos daría una clave en el intento de comprender esta problemática, en virtud de espacio de residencia del objeto lengua madre, junto con toda su carga significante e identitaria, lugar en el que sería dable un encuentro pleno con un elemento propio, próximo y lejano a la vez, en el que se jugaría algo del orden del cumplimiento de deseo por privación y añoranza. ¿No? Esto de privación y añoranza lo tomó el manuscrito L, ¿no?, de Freud respecto al papel de la fantasía en la arquitectura de la histeria. De ese modo, la recurrente remisión y encuentro con el elemento lengua madre, albergado en la fantasía, podría conllevar una suerte de embotamiento del sujeto en esa dimensión, junto con un consecuente distanciamiento del nuevo código, lengua otra, hecho que podría conducir a una eventual manifestación sintomática, produciéndose un estigma, una marca en el decir, y con ello el advenimiento de un pasaje de la lengua madre a la lengua síntoma. Esta manifestación produciría un distanciamiento del contexto destino, junto con dificultades de diversa índole respecto a la adaptación al mismo, hecho que podría agravar la adherencia, aferramiento sintomático, en pos de recrear una vivencia de paraíso perdido, junto con la eventual perturbación con el nexo del sujeto con la realidad. Acaecería para el sujeto situaciones de eventual segregación, desarrollándose un terreno fértil para la patología y la estigmatización. Afirma Lacan, la lengua nos afecta primero a todos por los efectos que encierra y que son afectos, y en esta afirmación deja entrever lo que se planteaba en el inicio de este escrito respecto al carácter insoslayable de la lengua en lo tocante a la constitución subjetiva. En este punto, y considerando la dinámica de las identificaciones y proyecciones que pueden darse en el sujeto migrante y sobre todo la singularidad de las condiciones migratorias para cada quien, se puede realizar un análisis respecto de los casos en los que la lengua madre pasa a sufrir un borramiento total, un olvido absoluto, en el que su ocasional emergencia puede ser del orden del lapsus, formación del inconsciente que, en estos casos, aparece denunciando un origen, una estructuración y pertenencia que se figura escindida y desalojada de la vida. Estos casos de olvido radical y adopción camaleónica del idioma y cultura del contexto destino podrían ser entendidos a partir de un análisis del carácter de las proyecciones realizadas por el sujeto. Así, los objetos cultura y lengua otra podrían ser eventualmente revestidos y depositarios de toda suerte de atributos positivos, ofreciéndose a la identificación de aquel que, atravesando el trance migratorio, se despoja de sus identificaciones primeras con esa lengua madre para hacerla igualmente síntoma, en un olvido que, al momento de un ocasional encuentro con un coterráneo, lo arroja a un lugar de extranjeridad en el terreno de un sedimento significante que otrora lo constituyera. Una suerte tal vez de rechazo a una madre que desplaza y amenaza a los hijos, una madre tierra que detenta sobre sus retoños toda suerte de injusticia y sobre la que recaerá toda proyección negativa, instalando al mismo tiempo una idealización del contexto destino, superficie con la que, en virtud de tales idealizaciones, sería dable todo deseo de identificación y esfuerzo de adaptación. De este modo, y como ya se dijo, el encuentro con el semejante arrojaría al migrante a un lugar de extranjeridad,
en el que eventualmente el recuerdo del código de origen, la lengua madre, podrá poner de relieve la escisión de un elemento otrora constitutivo, huésped albergado en tanto trama constitutiva en tiempo pretérito y mal recibido en un tiempo presente que denotara algo de lo siniestro, de lo ominoso, en tal imposibilidad de autorreconocimiento en el espejo del semejante del terruño. Entonces, dicho esto, paso a compartirles los fragmentos clínicos. Caso A. A es una joven mujer que emigra a Argentina ayudada por F, su hermana de la vida, nos dice. En estos términos se refiere a quien ha sido su amiga y compinche desde la infancia. A comenta que crecieron juntas y que siempre se acompañaron, hasta en los momentos difíciles, como cuando nos tocó irnos, aclara. F se vino primero hace 2 años, porque allá la vida empezaba a ser muy difícil. Ella había intentado conseguir otras opciones antes. No hubo caso, era todo pasar trabajo por allá. La salida fue por Maiquetía. Fue muy difícil para mí, pero me ayudó mucho luego para poder tomar la decisión de venirme. Pensé que no iba a estar sola. Durante 2 años, F alienta a A para migrar. Después de conseguir los recursos necesarios, A consigue dejarse de todo. Estas son las palabras del paciente, ¿no? Me dejé de todo. Los primeros tiempos resultan muy difíciles, pero la dificultad se ve incrementada cuando A empieza a notar que F está muy cambiada. Me la han cambiado, la perdí. No sé lo que le pasa, vive hablando mal de Venezuela, rechaza nuestra comida y no quiere saber nada de allá, hasta la confunden con porteña. No habla más como nosotros. Ahora es todo boluda, vení, allá, pollo, marcan. El otro día le dije, chica, tú pareces poseída por el diablo, no eres tú. Ella me trató de loca y no me quiso ver por 1 semana. Me siento sola, más sola que nunca, la perdí. A manifiesta síntomas de crisis de angustia, no quiere salir de la casa, empieza a tener problemas en el trabajo porque se siente burlada. Se ríen de cómo hablo, no me entienden. El otro día me quejé del frío y me dijeron, báncate la voz, volvete a Venezuela si tanto te gusta. Me puse muy mal, ¿a dónde voy a volver si ya no tengo a nadie? Aquí tampoco, porque es como si F hubiese muerto, no la conozco ya. Bueno, paso a comentarles el caso R, ¿no? Por el tiempo. R, otra paciente migrante, ¿no? Es una joven mujer, profesional de la salud, que por encontrarse revalidando sus estudios comienza a trabajar de lo que encuentra. Pasa meses intentando encontrar algo afín a lo suyo, hasta que consigue integrarse a una empresa de telemarketing de servicios de salud. Comenta que le cuesta mucho la relación con su supervisora y con las personas que contacta telefónicamente. Ellos desconfían de mí. El otro día una señora ni bien me escuchó, me preguntó de dónde era yo y si la empresa era de Argentina. ¿Entienden algo ustedes? Porque acá las cosas son muy diferentes, me dijo la señora. Yo me hice mi libretica de palabras para poder responder más rápido y que me entiendan. Pero mi supervisora está loca y no me ayuda, no me tiene paciencia. El otro día me llamó la atención y me pidió una reunión. Me dijo que yo tenía que cambiar mi acento. Me dijo, vos tenés que argentinizarte, porque si no, no vas a servir. Él recuenta el episodio y se le entrecorta la voz, llora y se toma la cara. No sé lo que quiere de mí. ¿Me pide que actúe de Argentina 6 horas por día? No puedo hacerlo. El trabajo con el material se orienta por la urgencia, en un primer momento, ¿no? R se siente desesperada. Se inicia un trabajo asociativo que trae un recuerdo infantil. Nos dice, estoy perdida, así como cuando niña, mi papá me dijo que iríamos a Caracas a ver al tío L y nos subió al carro. Yo quería cambiarme porque me sentía sucia y despeinada. Estaba jugando con mis perros. Le pedí que me espere y no le importó. Me subió al auto con mis hermanos y nos fuimos para allá. Mi tío y la familia de su mujer eran todos cifrinos. Y yo así, toda desarreglada. No quería bajar del carro. Me bajaron y yo me sentía desnuda, como que me miraban y se burlaban de mí. Éramos muy diferentes. Bueno, paso.
Bueno, muchas gracias, Romina. Vamos a invitar a Yael Walonsky. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. ¿No? ¿Ahí se escucha? Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer hoy estar acá. Además, tener enfrente a mi hija, que está haciendo seminarios y terminando la carrera de psicoanalista en APA. Y por supuesto que me emociona mucho estar aquí y tenerla frente a mí, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas. Agradecerle a Juan y al resto y a Romina particularmente, que han sido los que me han convocado a que vuelva a pensar sobre el tema de la migración. Durante 25 años me dediqué al tema y después que hice mi doctorado en el año 2004 sobre este tema, me cansé tanto de investigar la migración que decidí abandonar un poco el tema por un tiempo, hasta que acá los colegas me pidieron que intervenga en esta mesa, y así fue como, bueno, vengo a contarles un poco mi experiencia. Lo que preparé hoy para acá es un poco una síntesis de mi trabajo de investigación con algunas cosas nuevas que he pensado en este último tiempo. Se llama Migración del Portazo, un modo de migración forzada. Soy hija de migrantes, he emigrado y sobre todo compartí el desarraigo que ha vivido mi familia como parte de estas migraciones. Todo ello me ha llevado a sentir cercano a aquello que para muchos resulta extraño y hasta a veces impensable, como es el hecho de emigrar. Esto es así porque me he encontrado con mucha gente que dice, ¿cómo es que alguna vez te fuiste? ¿Cómo dejaste tu país? Esto es casi como impensable. Hoy un poco menos, a raíz de todo lo que vivimos en los últimos tiempos. La investigación que presenté como Migración del Portazo estuvo focalizada en el particular fenómeno migratorio de argentinos a Israel, haciendo hincapié en los años 2000, 2001 y 2002, durante los cuales, en un contexto de extrema crisis, emigraron aproximadamente 10.000 personas. Es así que ha sido el año de mayor emigración desde la creación del Estado de Israel. Sorprendentemente para mí, muchísimos más emigrados que en los años 92, en el cual, si ustedes recuerdan, estalló la Embajada de Israel, y ahí se fueron 356 personas. Y el año 1994, ¿no es cierto?, donde estalló la AMIA, que los emigrados, y en los cuales yo estuve trabajando con esto, los emigrados fueron 538. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una diferencia enorme. Para hacer memoria, ¿qué pasó en el 2001 que han emigrado tantas personas? Vivimos una profunda crisis social y económica, crisis que se fue gestando durante varios años y en el que se profundizaron las desigualdades sociales. Diciembre del 2001 puede considerarse la fecha en que los diferentes actores sociales se aunaron para expresar su descontento, desocupados, ahorristas, estafados por el propio Estado por medio del corralito, ya nos hemos olvidado un poco el corralito, pero vale la pena recordarlo, comerciantes de clase media empobrecidos, ciudadanos comunes desilusionados de la dirigencia política. Creo que todos recordamos que el 53% de los argentinos se encontraba debajo de la línea de la pobreza en ese momento, y frente a una economía que registraba la mayor tasa de desempleo de la historia. En ese contexto desolador, desesperado y desesperanzado, observé que los proyectos migratorios ya no eran gotas aisladas, sino una verdadera lluvia torrencial que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxodos de nuestro país. Lo vivido en el país durante esos años, corralito por medio, en un contexto social altamente amenazante,
precipitó proyectos migratorios que hubieran necesitado, en la mayoría de los casos, mayor tiempo de elaboración y análisis. Ser un migrante no es lo mismo que saber que se migra. Toda experiencia migratoria, sea cual fuere su condición, implica siempre una crisis. Del griego crisis significa decisión, derivado de crino, yo decido, separo, juzgo. Una migración implica siempre una crisis. Es necesario tomar una decisión difícil, en la mayoría de los casos, implica un corte, un paréntesis, un punto de vulnerabilidad en la certeza de habitar un espacio invulnerable que la mayoría pensamos. La migración puede ser considerada tanto una experiencia enriquecedora, como leímos tanto en los libros de los Greenberg, una experiencia enriquecedora y de nuevas oportunidades, como una experiencia potencialmente traumática. Es enriquecedora en cuanto supone una mejor calidad de vida, sabiendo que su puesta en marcha requiere de mucha creatividad para concretarla satisfactoriamente, y es también una experiencia potencialmente traumática, porque marca pérdidas y un enorme sentimiento de desamparo, y más aún en situaciones donde el verdadero motivo de la migración es la exclusión, la marginalidad, el destierro, como ocurre en los países donde la migración resulta forzada y está destinada fundamentalmente a salvar la vida y no a mejorar la calidad de vida o a la búsqueda de un mejor destino. En un entorno de inseguridad social, donde nada era o es predecible, se incrementa una enorme desconfianza frente al futuro. Todo lo que se considera seguro deja de serlo y pasa a ser amenazante. En épocas así, se intensifica en los individuos la sensación de que no se puede sobrellevar la realidad y se intenta cambiarla por otra. En este punto es donde surge el proyecto migratorio como tabla de salvación. En la particular población por mí investigada, muchas veces incluía una falaz fantasía de renacimiento. Muchos me decían, vuelvo a casa, vuelvo al vientre materno, donde debería haber estado siempre. No se olviden que eran emigrados a Israel y eran por lo general judíos, ¿no? Y esto realmente implicaba esta fantasía de renacimiento. Bueno, qué mejor, me llegó el momento de volver a casa, ¿no? Me llegó el momento de retornar. Este retorno era bastante ilusorio. La crisis en todas sus variantes golpea nuestra psiquis y acentúa la sensación de malestar, porque alguna vez se creyó que el bienestar era posible. Algunos caen agobiados, otros poseen energía suficiente para poder hablar de transformar la realidad. En este punto cabe señalar que Freud, en El malestar en la cultura de 1930, recalca que el trauma de origen social produce estupor inicial, paulatino embotamiento, anestesia afectiva, narcotización de la sensibilidad, abandono de toda expectativa y alejamiento de los demás. La migración surge frente a estos panoramas desoladores como un canto de sirenas, esperanzador. Algunos inmigrantes en aquella época que refiero decían, desde el momento que decidí emigrar, ya no miro más diarios ni veo noticieros, bajé la persiana. Bajar la persiana es sinónimo de oscuridad, de olvido, de cierre, de liquidación por cambio de ramo. Entre comillas, había muchos que liquidaban por cambio de ramo. El proyecto migratorio, mirado desde este modo, viene a suplir en apariencia muchas carencias, evitando tomar un verdadero contacto con el verdadero sentido de la migración. Igualmente, tenemos que tomar en consideración que el éxito o fracaso de un proyecto migratorio en cualquier situación dependerá de las posibilidades de cada individuo o grupo familiar posea, sumado, para mí sumamente importante, de las políticas migratorias que tenga cada país para recibir a sus inmigrantes.
De lo descripto surge la migración del Portazo y nos dice que fue una partida con características de huida, que la diferencia a otras migraciones de otras épocas motivadas por razones ideológicas, ¿no? De unidad familiar, de capacitación académica, especialmente ideológicas, que era cuando emigraban a Israel por ideales verdaderamente. Esta fue una migración, como yo la llamo, del Portazo. En este punto quiero compartir con ustedes algunos testimonios que yo he recogido en los talleres de reflexión que he hecho con estos inmigrantes, tomando la palabra reflexión desde la vertiente doble de producción de pensamiento y posibilidad de reflejarse en un espejo unos con otros. Algunas de estos testimonios. Espero que nos adaptemos y tengamos posibilidades de trabajo y de una vida digna que acá no tenemos. No espero encontrar lujos, ni demasiado confort, tampoco mendigos en la calle o chicos en la calle, ni gente buscando comida en la basura. Encontré una actividad que me permita salir de la angustia actual, encontraré allí una actividad que me permita salir de la angustia actual. Es una decisión que me costó mucho tomar. Mi temor era muy grande a lo desconocido, tanto el país como el idioma. Pero en la Argentina me considero que estoy fuera del sistema, no lo soporto más. ¿Lograré adaptarme a vivir en otro país? Me preocupa la inserción laboral. ¿Aprenderé el idioma? Creo que mi emigración es un punto de inflexión entre mi vida hasta ahora y el modo de recomenzar mi vida a partir de ahora. Una nueva oportunidad. La mayoría, como ustedes ven, alude a la difícil situación por la que estaba atravesando. Solo unos pocos, y en un segundo momento, remiten a los temores respecto del futuro. Está claro en estos testimonios que el vértice fundamental de la decisión de partir estuvo puesto en irse del país y no en el país de arriba. Este ha sido como el punto central que yo tomé en mi trabajo de investigación, ¿no? Migración se asocia a expulsión, dando ya la idea de un sufrimiento específico y de sus diferentes efectos en la mente. Mientras que traslado, me gusta hacer la comparación entre migración y traslado, se asocia más con la activación de una capacidad de decisión y la posibilidad de ir ocupando espacios diferentes. En una migración se compara. En un traslado se averiguan las nuevas condiciones. Un paciente que había sido nombrado por una empresa extranjera para ocupar un lugar en la Argentina decía que le gustaba este tipo de experiencia porque iba conociendo nuevos lugares, sabiendo que luego volvería a su país de origen, mientras que en mi trabajo de muchos años no he escuchado nunca decir un emigrado o que planteara su proyecto en esos términos, ¿no? De ir, conocer, volver. Las golondrinas migran, las expulsa el frío, y es cierto que van juntas, pero en la medida que vuelven al mismo lugar, es probable que el extrañamiento no tenga lugar. Pero estas aves las denominamos como migratorias, mientras que a las personas las denominamos como inmigrantes o emigrantes. Esto hace una diferenciación que nos permite inferir que la migración y traslado irían juntos, pero que inmigración y emigración se asocian con una connotación más compleja ligada a pérdidas y a duelos. La migración en todos los casos activa sufrimientos ligados al desarraigo, a la vivencia de una decisión forzada, y está ligada sea a la búsqueda esperanzada de un otro espacio sostenido por una ilusión de mejorar la calidad de vida, pero cuando la migración es manifiestamente forzada por razones como las que describí en la migración del Portazo, o por razones ideológicas o de algún otro orden que implique salvar la vida, también en ese mismo salvar
vuelve la idea de un mejor estar. Pero lo que se suele comprobar rápidamente es que ese mejor estar suele ser pasajero, ya que aparece una profunda tristeza de fondo al comprobarse que nada era igual a lo que era. La pregunta es ¿por qué debiera ser igual, ¿no? La migración en tanto término y temática ofrece una amplia gama de derivaciones para el campo de la subjetividad. Interesa especialmente articular el campo de la migración desde la posición de aquel que decide emigrar al de la responsabilidad subjetiva, como ya lo mencionamos anteriormente. Pero frente a aquellos que sitúan la migración como un destino que los ha determinado y respecto del cual no han podido intervenir, se destacan aquellos otros que pueden volver sobre sus pasos y localizar en la decisión de emigrar y en el recorrido realizado las huellas de su deseo. Pareciera que el sujeto humano necesita imaginar que ocupar un espacio es algo inherente al ser sujeto, al estar, y que no requiere de un hacer específico. Es probable entonces que la experiencia migratoria tome su peculiar fuerza al destruir una defensa basada en la certeza de habitar un espacio invulnerable. No somos conscientes que vivimos sobre arenas movedizas, como decía Borges, ¿no? Esto tal vez nos permita entender por qué solo en la migración, incluso dentro de un mismo país y a veces ciudad, se activa un sufrimiento particular que tiene características reconocibles ligadas a la pérdida de la ilusoria seguridad que da un espacio sólido, un vértigo, un espacio desconocido. Las ideas más frecuentes que recorren los textos se ocupan de este tema. Hablan de desarraigo, de ser arrancado, de pérdida. Tomando algunas ideas de Jeanine Pouget, de Isidoro Berenstein, basadas en la irrupción del acontecimiento de Ignacio Leukovich, en paz descanse, ¿no? Con los cuales acuerdo, la migración puede ser pensada como trauma, pero también puede ser pensada como acontecimiento. Y este es siempre motivo de un descoloque importante referido a una posición anterior. Si es trauma, hay una precu que reactiva viejos traumas originarios. Si es acontecimiento, produce una brecha, la aparición de una inconsistencia, de la cual debe surgir algo novedoso. Pero lo que se comprueba en la literatura psicoanalítica es que se suele hablar mucho más de pérdida, de situación traumática, que de acontecimiento ligado a la adquisición de una nueva cultura que también es capaz de acarrear sufrimiento y desconcierto. Ya terminó, ¿eh? Sí. Es posible pensar la migración desde dos vertientes. La una tendría en cuenta que una migración, cualquiera que sea la circunstancia que la ha determinado, produce un plus de estímulos, un exceso imposibles de metabolizar, por la cual quedaría inscripto como trauma. Mientras que si pensamos en términos de evento, acontecimiento, que deja atrás una pertenencia a un conjunto ya instituido, se pone de relieve los conflictos inherentes a una discontinuidad, ubicando al sujeto en una situación nueva para la cual no tiene referente. Si la ocupa desde su identidad anterior, es probable que se activen mecanismos del orden de los duelos inacabables o de un malestar como si tuviera que arrastrar una carga inadecuada para la ocasión. Si en cambio puede tener en cuenta que está habitando una nueva situación, es probable que pueda incorporar en ella el recuerdo de su pasado y sus conocimientos, que entonces vendrán a enriquecer su pertenencia a la nueva situación. Para ilustrar este trabajoso movimiento, y termino en unos minutitos nomás, encontré el mail de un amigo que vive hace muchos años en Francia y que me escribió, le pedí en el momento que hice mi tesis que me escriba algo, y escribió lo siguiente, ¿no? Aquí he conocido obreros chilenos exiliados desde el golpe de Pinochet que jamás han podido hablar un francés aceptable y que para sobrevivir han creado un gueto psíquico muy fuerte,
casi amurallado. Para mí poder vivir como un local, ser aceptado como un par y al mismo tiempo no perder lo que soy, y menos aún amenguar el castellano y ponerme a hablar un champurreadito entre español y francés es una tarea de todos los días. Vemos que emigrar no es una tarea fácil, que implica un alto costo, que rompe con un habitar invulnerable, que debemos incorporar la idea de que la subjetividad se va construyendo en todo momento. Y si este proceso se va dando, como en el caso de este amigo franco-argentino, es posible seguramente que se pueda transformar en una migración dolorosa que reste en una experiencia enriquecedora que sume. Para terminar y no cansarlos, y sabiendo que este tema es inagotable, me viene a la mente un pasaje del cuento de Pinocho. Además soy abuela, y leyendo los cuentos, me viene a la mente este cuento, ¿no? Cuando Geppetto le da vida a Pinocho, comienza a viajar, y en uno de sus viajes llega a una isla, y en la isla casi es comido por una ballena. Cuando lo salvan y sale airoso, se pregunta, ¿se podrá comer en esta isla sin ser comido? Bueno, gracias. Esto es todo. Bueno, Gabriela Hirsch va a hacer una referencia a una experiencia de Frankfurt con los refugiados del mundo árabe. Va a hacer unas filminas. Después de que termine Jean-Marc, vamos a pasar una serie de citas que recolectaron Ruth Jakobowski y Leopoldo Galac, a los cuales les estamos muy agradecidos. Así que, bueno, adelante, Gaby. Bueno, voy a tratar de relatarles la experiencia que nos contó una colega que estuvo de visita como voluntaria con el Centro Sigmund Freud de Frankfurt, y nos pareció una experiencia importantísima, y hoy que tratamos el tema de migrantes nos pareció fundamental. Ustedes saben toda la catástrofe humanitaria que asola Europa y todos los refugiados que día a día llegan a las costas del Mediterráneo y por tierra y por todas partes. Alemania es uno de los países que decidió enfrentar esta situación, y acudieron los del gobierno alemán al Freud Institute a pedir ayuda, a ver cómo pueden hacer con esta situación. Entonces, psicoanalistas junto con voluntarios hicieron un programa que ahora les voy a contar cómo está conformado. La base del programa tomaron en cuenta todos los conocimientos psicoanalíticos que yo pensaba en las exposiciones anteriores, cuán útil nos viene para hacer psicoanálisis aplicado, ¿no? Que deberíamos poder universalizar en algún momento todos los conocimientos que tenemos para poder aplicarlos a estas catástrofes. Entonces, bueno, ellos postularon como principio básico la filosofía del dar y recibir. No puedo pasarlo para... En lugar de una pasiva impotencia que traen los refugiados cuando llegan, fomentar la propia actividad. Hacer un tipo de actividad propositiva y una participación. Lo más importante que quería aclararles es que trataron de evitar que se llamen campos a los pueblos donde se instalan a los refugiados, pero una y otra vez se les escapa cuando hablan y los nombran como campos. Es como la historia imposible de evadir, ¿no? En estos pueblos de refugiados, que en este caso se llama Michaelisdorf, por el lugar en el que está ubicado nomás, fomentan la participación y la actitud activa de los refugiados, porque tienen claro que la impotencia pasiva genera una situación psicopatológica, ¿no? Entonces las capacidades resilientes que constituyen las condiciones mentales para escapar activamente de graves condiciones de vida, en lugar de caer en la depresión y la resignación. Entonces los ponen permanentemente a hacer o participar en actividades, animándolos. Bueno, y tienen que participar 2 horas por semana en alguna actividad que devuelvan lo que reciben, ¿no? Esta es una de las fundamentales creencias. El proyecto de paso a paso.
Debido a que vienen de haber sufrido experiencias traumáticas, dolor, impotencia, arbitrariedad, pánico, estupor, como habían mencionado, para los organizadores de este proyecto, lo más importante es que ellos sienten que tienen que proveer un proyecto que dé seguridad y fiabilidad a los refugiados. El trato debe ser fiable, tener autenticidad y formalidad, o sea que se cumpla un marco, exactamente, como un encuadre al que puedan saber de qué se trata minuto a minuto, algo totalmente previsible, a diferencia de lo imprevisible de donde parten, ¿no? Y para ello darles la información sobre las estructuras cotidianas del campo. Se busca la transmisión rápida de lo que allí van a encontrar. Para ofrecer esta orientación, lo interesante y que nos hace pensar mucho es que usaron pictogramas no lingüísticos, porque la gente que viene a los campos es de todas partes y a pesar de que muchos hablan árabe, los árabes de los distintos lugares son diferentes idiomas y no se entienden entre ellos. Entonces hicieron de esto un tema muy importante. Otra cosa que nos llama mucho la atención es el trabajo sobre sí mismos, sobre los voluntarios y los profesionales. Crean un equipo tratante, en el equipo tratante un espíritu que tome en cuenta el contexto de las relaciones interpersonales para fortalecer la resiliencia. Se trabaja con la capacidad de cada uno para identificarse con las personas refugiadas, tener presente lo inimaginable que los seres humanos pueden hacer a otros seres humanos y partiendo desde ahí relacionarse con ellos, justamente porque tienen en mente todo el tiempo no retraumatizar a los refugiados. Los 5 principios son, brindarles, como ya les dije, estructuras seguras y fiables, y los profesionales tratantes de diferentes disciplinas, ¿no? Considerando todas las experiencias que tuvieron en relación a los sobrevivientes del Holocausto en instituciones americanas luego de que ya la guerra concluyó, hallaron que muchos sobrevivientes se suicidaban si sentían que eran deshumanizados nuevamente o eran expuestos a situaciones humillantes nuevamente. Desde el punto de vista psicoanalítico, perder aquello que les permitió sobrevivir en los campos de concentración, ese último rayo de esperanza de lo bueno en el ser humano, sería catastrófico y favorecería al suicidio. Por eso es tan importante trabajar con los profesionales y voluntarios a través de seminarios y encuentros semanales, sus actitudes, sus prejuicios y cómo se comunican con los refugiados, especialmente los mensajes no verbales, que a veces se cuelan y uno no es tan consciente. Debido a que los traumatizados son más sensibles y notan los sentimientos de la gente si se interesan o los evitan debido a las atrocidades que han sufrido. Esto puede, una vez más, retraumatizarlos. Se necesita siempre y cada día, dicen, un esfuerzo de los profesionales para no cerrar los ojos al sufrimiento de los habitantes y al mismo tiempo reconocer sus capacidades y recursos. Fíjense ustedes, ¿no? Las dos cosas. Brindarles la oportunidad de experiencias en el contexto de las relaciones interpersonales para fortalecer la resiliencia. Las investigaciones psicoanalíticas del trauma y las investigaciones de la resiliencia enseñan que las experiencias en las relaciones interpersonales, caracterizadas por su sensibilidad, cercanía y reconocimiento, son vitales para sobrevivir, sobre todo para víctimas de los man-made disasters como guerra, persecución y tortura. Fomentar esta actitud activa, como les decía antes, frente a la impotencia pasiva. Y dicen que es muy importante explicarles desde el mismo día de la llegada la importancia de evitar la retirada pasiva por su salud psicosocial. O sea, lo expresan con todas las letras. Un síntoma que es muy común, que es la retirada, ¿sí? Porque dicen que esto contrarrestaría las experiencias traumáticas como flashbacks y pesadillas, y para su integración en la sociedad del pueblo de los refugiados.
La interdisciplina en el trabajo conjunto de todos los departamentos y con los voluntarios es una base profunda para conseguir avanzar en pos de los objetivos del proyecto. El conjunto de los actores del equipo, medicina, psicoterapia, área social, educativa y administrativa, fíjense ustedes, ninguna disciplina tiene más derecho que otros. La reunión semanal es para todos y para intercambiar la información sobre personas muy vulnerables y traumatizadas que necesitan más que otras. La consulta psicoterapéutica consiste en ofrecer asistencia a los más vulnerables. Y nos comentaba Marian Tahiri, que fue la que nos visitó, que uno de los hallazgos menos previstos del equipo fue encontrar que a través del trabajo de la digamos, volverlos más activos y participativos, las mujeres, que fíjense ustedes de qué país vienen, adquirían otra sensación, una subjetividad diferente que las transformaba y las empoderaba, y eso les traía después conflictos con los maridos o con los hermanos o con los padres, ¿no?, que convivían en ese pueblo de los refugiados, con el futuro en un signo de interrogación, qué consecuencias puede tener esto, ¿no?, para ambas partes. Bueno, esta es una experiencia importantísima y queríamos, ¿no?, transmitírselas, que es un tipo de inmigración diferente, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, como ven, es un abordaje multicultural. Querido Jean-Marc, adelante. Bueno, de algún modo quienes me anteceden en la mesa señalan aspectos también de mi propia constitución. Romina habla precisamente de algo que apunta a mi propia nacionalidad como venezolano. Ya él plantea algo que también alude a mi propia condición como judío, y de algún modo Gabriela también apunta a un aspecto de mi constitución, también creo que tiene que ver con el tema, que tiene que ver con mi madre marroquí, y un telón de fondo que sostiene toda esta situación, que es la de tener un padre que siempre se presentó como doblemente emigrante, por un lado como parisino que tuvo que emigrar de Francia cuando los nazis tomaron el país, y después como alguien que vino a vivir a Buenos Aires y se tuvo que ir de Buenos Aires para Venezuela, y de algún modo sintió más pena por Buenos Aires que por su lugar de nacimiento. Y algo de esto, de algún modo, hace parte de este crisol que seguramente me tiene aquí. Así que bueno, planteo. Imagino que todos asentirán ante esta sentencia casi axiomática. Escribir psicoanalíticamente sobre el duelo solo es posible desde una cierta distancia tópica y temporal, una lejanía que ponga en perspectiva y defina ciertos contornos que puedan hacer pensable a posteriori tan hondo malestar. Lo que no evita, por supuesto, que pueda escribirse desde la depresión misma, incluso aventurar una lectura de ella que se pretenda con estatuto epistémico, a pesar de la imposibilidad que el mismo trastorno impone. Me parece que con la migración, aún sin la certeza de saberla fenómeno, condición o incluso estructura, sucede igual. Reflexionarla desde el movimiento migratorio mismo resulta harto penoso, por no decir imposible, en lo que atañe a la construcción de un psicoanálisis que dé cuenta de la dimensión traumática y los complejos mecanismos que hacen vida en el interior del sujeto compelido a tal movilización. Y tiene su lógica. Si toda depresión no implica necesariamente un desplazamiento geográfico, cultural, de clase social, incluso identitario, toda migración, agrego ahora yo, forzada y sin la certeza del retorno, sí trae aparejada la depresión y el duelo, necesaria y potencialmente sanadora por demás. Juan Pineta me ha pedido, en representación de Psicoanálisis y Sociedad, que aventure un par de ideas e interrogaciones
no solo como psicoanalista que analiza pacientes migrantes, que los tengo y son casi todos los que ocupan mis horas, sino más bien como un analista que, habiendo migrado, intenta dar cuenta de algunos aspectos que puedan interesar a los efectos de la discusión que este espacio ofrece. Entonces comienzo por aquí, presentándome. Más del 80% de mis pacientes padecen los efectos de la migración forzada y el exilio, al tiempo que, también yo, hago parte ahora de esta situación, hablándole a ustedes desde el lugar del inmigrante. Otra seña: seguir siendo el analista de mis pacientes es a condición de atenderlos remotamente, desde la relativamente inexplorada opción de Skype, FaceTime, WhatsApp, Hangout y Messenger, es decir, desde la evidente migración teórica, técnica, incluso metapsicológica que tal empresa supone. Múltiples atravesamientos de la migrancia, si se me permite el neologismo, queriendo significar con esto la presencia de cierta disposición que impele al sujeto a desplazamientos y transformaciones, las más de las veces intempestivas, intensas, tendientes al rebasamiento de nuestra capacidad elaborativa y que, desplegadas en el ámbito del nomadismo contemporáneo, implican tanto a aquel que suelta sus amarras en pos de un destino diferente, como a ese otro que, aún rodeado de la constancia y la familiaridad de sus hábitos, avisora la llegada del extranjero. Movimiento en el que corresponderá en ambos participantes hacerse cargo de la ilusión y la decepción, del sentimiento de revuelta, del deseo de no diluir la propia identidad con la que el otro siempre amenaza con su solo acto de presencia. Ajustes y reajustes, identificaciones y desidentificaciones que demandan continencia, tolerancia y elaboración. Se tratará en un mismo tiempo de un sujeto a la vez enseñoreado, pero también exiliado de aquellas marcas identificatorias que lo constituyen, siempre en relación con otros sujetos y en la perpetua posibilidad de ocupar cualquiera de las posiciones. Dejo planteadas entonces 2 o 3 interrogaciones. Primero, estamos frente a una novedosa e incipiente configuración subjetiva, consecuencia de las cada vez más frecuentes y numerosas movilizaciones migratorias. ¿Requiere el psicoanálisis de alguna extensión o interrogación en su método ante un sujeto cuya relación con el espacio, los ideales, sus propios bordes, su pasado, etcétera, han sido moduladas por la vivencia de la migración? ¿En qué medida el recurso exclusivo al mundo interno es suficiente para dar cuenta en determinadas circunstancias del efecto de presencia y eficacia de ciertos acontecimientos vitales? 2. No cabe ninguna duda, me parece, en adscribirle un origen migratorio a la teoría psicoanalítica, mucho menos en reconocer en la difusión del invento freudiano la sacudida que produjo en sus transmisores el forzamiento a migrar, muchas veces incluso como refugiados. Y pregunto, ¿incide lo anteriormente expuesto en una epistemología psicoanalítica capaz de pensar el cambio psíquico en los términos que ese mismo cambio propone, siendo la migración la imagen que por antonomasia describe dicha movilidad? Tercero y último, el psicoanálisis, al igual que el inmigrante o el refugiado o el exiliado o el desplazado, se debate en tensión creadora entre la nostalgia ante lo irrecuperable y la revitalización ante la apuesta que representa lo novedoso. El psicoanálisis es hoy pluralista, su concepción del psiquismo es compleja y heterogénea, pero aún su interés no se posa en una reflexión que dé cuenta de la hospitalidad
en tanto destino de una mente evolucionada. La hospitalidad a la manera de una función psicoanalítica de la personalidad. Quedo entonces con estas interrogaciones, un poco con el ánimo entonces de relanzar la discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias a los invitados. No sé si han podido ver una serie de citas y extractos de textos que se han ocupado en recolectar Leopoldo Galac y Ruth Jakobowski, pero me pide Gabriela Hirsch que lea por lo menos la carta de Freud, que es la primera carta que escribe desde su exilio en Londres a Max Eitingon. Dice: no es por accidente el que me limite a narrar en esta carta únicamente las cosas que veo a mi alrededor. La atmósfera de estos días es difícil de captar, por no decir indescriptible. Al sentimiento de triunfo que experimentamos al vernos en libertad, se suma un porcentaje excesivo de tristeza, pues, a pesar de todo, yo amaba grandemente la prisión de la que me han liberado. Bueno, le vamos a pasar la palabra al auditorio. La primera persona es el miembro del departamento, Leopoldo Galac. Bueno, muchas gracias y también muchas gracias a la filigrana que han hecho desde distintas dimensiones y lugares del tema que nos ocupa. Y no por nada coincide con el Día del Inmigrante, que fue ayer, creo, ¿no? Dos cosas voy a decir. En primer lugar, tomando lo último que decía el compañero, sabemos la importancia que tuvo en Freud mismo, en la biografía de Freud, la inmigración. Freud nace, como ustedes saben, en 1856 en Friedberg, y la familia se traslada antes de los 4 años que él tenía, pasando por Leipzig a Viena, donde llega en 1860. Esta migración, y como todas las migraciones a mi juicio son forzadas, de alguna manera, consciente o inconscientemente, todas las migraciones son forzadas, y dada cuenta también que los medio hermanos de Freud se fueron a Manchester, según algunos autores tuvo mucha importancia en el desarrollo de Freud, especialmente cuando él tiene una beca que lo lleva a Trieste, donde queda de alguna manera constreñido por una inscripción en un monumento que alude a la expulsión de los judíos en el siglo XVI. Así lo escribe, y estos son datos de las cartas con Edward Silverstein de 1871 a 1881. Por último, muchos biógrafos de Freud dicen que esa fobia a viajar, esa cronodromofobia, mejor dicho, a ese temor de perder el medio de viaje, tienen origen en estas migraciones forzadas de la familia Freud. Y por último, en este punto, quiero repetir que después de haberle hecho a Freud firmar una serie terrorífica de datos antes de que saliera por última vez de Viena, él con su proverbial, digamos, ironía, a veces, proverbial no, a veces, dice:
De todo corazón puedo recomendar La Gestapo a cualquiera, escribió Freud sarcásticamente al firmar una declaración que le obligaron a firmar en la que decía que no era un perseguido. Si tengo un minutito más, solo un minutito, quiero rendir frente a este tema homenaje al tango. Y dentro de los tangos, que son muchos y que son verdaderamente nuestra filosofía de un país como la Argentina, que es un país con mucha migración, tanto que Carlos Fuentes, un poeta latinoamericano, creo que fue mexicano, dijo que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos descendemos de los barcos. Finalmente, si me permiten, no sé cómo ando de tiempo, un elogio a la nostalgia, o ya dejamos. Un elogio a la nostalgia. Ustedes saben que desde alguna perspectiva, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo la otra vez, letra de tango Nostalgia, habla de la nostalgia. Perdón, bueno, exacto, pero no me da para cantarlo. La nostalgia, la añoranza, voy a leer un poco y así es más simple. Es una manera de gozar de la memoria de lo perdido y esforzarse por recuperarlo poniendo en duda que el tiempo sea irreversible. Goce como conjunto de efectos que el lenguaje tiene en el cuerpo y pérdida que instituye la nostalgia, que es el deseo de invertir la marcha del tiempo para restaurar el estatus anterior. Los mitos hablan de la migración, desde el primer mito o desde la primera situación fisiológica, salir del útero afuera, hasta el mito de Abraham, el mito de Edipo, el mito de la Torre de Babel. Todos hablan de viajes, somos todos migrantes y ustedes nos han ilustrado sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Gustavo. Buah, qué magnífico el panel y el compañero que tengo a mi derecha. Crisis también significa la muerte de los padres. Y esto tiene que ver con el alejamiento de los orígenes, pero yo quiero recordar, todos nosotros somos hijos o emigrantes actuales, como tenemos al compañero que está en la mesa, o hijos o nietos de emigrantes. O sea, este es un país que descendió de los barcos. La emigración implica pérdida de lengua original, porque aunque no sea la lengua original que se cambia como idioma, lo que se pierde son entonaciones, lo suprasegmental del lenguaje, los gestos. Y a mí me parece maravilloso que no se pierda. Sí, me gusta escuchar los restos del origen. Las golondrinas, porque esto me lo trajo acá mi compañera, después de que yo emigrara de ese lugar donde trabajábamos, que estábamos juntos, en Paredes por Medio, Yael. Las golondrinas emigran juntas, y en realidad no emigran, van siguiendo un clima. Fijan un lugar, algo de apego al sitio tienen, porque fijan un lugar y no van a cualquier lugar.
pero van siguiendo el clima. Y aparte, no emigran en el sentido de la pérdida porque conservan los vínculos. Y esto es lo que se pierde. Y acá pensaba algo que tiene que ver con la atención por Skype. Por Skype también se pierde lo suprasegmental. Se pierde el olor del otro, la palpación de la mano y otras cosas que tienen que ver con el movimiento del paciente, se esté en el diván o esté cara a cara. Y esto es un remedio que tenemos cuando no podemos la presencia o cuando la fobia impide la presencia en algunos casos. Pero esa diferencia vale la pena que la tengamos en cuenta como algo que nos falta en la atención a distancia, que es lo que se pierde en la migración. Y otra cosa que, esto de tener tantas fuentes, sí, el tema de lo arcaico. Es un adjetivo que se refiere a muy antiguo o anticuado, tal como en geología un periodo muy antiguo. Esta definición se relaciona con el uso que Freud hizo del término. Fragmentos del origen filogenético, una herencia arcaica. Freud relaciona esta herencia con las predisposiciones propias del ser vivo. Tiene que ver con las diferencias entre nosotros, con cosas que traemos, no solo el idioma, que es la máscara, digamos, o la forma de comunicarnos, sino las arepas o el gefilte fish. Tenemos que ir cerrando, Gustavo, por Gracias. favor. Y felicitaciones al armado de la mesa. Vamos a dar la palabra a Margarita Slack. La verdad que me tengo que sumar a las felicitaciones de todos y todas las participaciones. Todas me encantaron, cada uno con su absolutamente legado personal, seguramente. También la de Galac me gustó. Quiero decirles lo siguiente, yo estuve, como muy actual, ¿no? Yo estuve entre 12 años, 14 años casi viviendo en México, digo 14 porque estuve en ida y vuelta. De verdad que todo lo que dijeron me tocó fibras muy íntimas y desde el afecto puedo decir que antes de irme leí un libro que me sirvió mucho, que no sé si acá se mencionó, creo que no, porque traté de escuchar con mucha atención, que es un libro de Isabel Duhovne, Mi País, en donde justamente ella hacía, digamos, mención a la necesidad de que aquel que emigra, y se refería justamente a lo que ya él decía, ¿no? Por ahí emigrar por razones forzosas no fue mi caso específicamente, yo ya me había formado en la APA, así que me fui con todas las luces de la APA, y falta ahí un país que es México. En México, los argentinos formamos un grupo muy grande, justamente en esos años aciagos del 2001 y demás, un montonazo, ¿sí? Éramos como 200, 300 familias al principio, y formamos un grupo que se llama Argentos. ¿Y dónde nos reuníamos? Nos reuníamos justamente en la Embajada Argentina. Y ahí, en mi vida, les puedo asegurar que en mi vida sentí tanto placer de festejar el 9 de julio y el 25 de mayo. Pero además de todo lo que decía mi compañero Taus, que es real, porque me identifiqué muchísimo con lo que decías, porque además mucha gente no me voy a mandar la parte, hay algunos mexicanos que no pude derivar y siguen conmigo por Skype, les digo que es bien difícil, se pierde el olor, pero se ganan otras cosas, se ganan, por ejemplo, hoy no puedo, doctora, ¿puedo mañana? Por ejemplo, y si tenés un ratito,
por ahí podés atenderla. Y bueno, se perderán algunas cosas, pero se ganan otras. Y por lo menos damos sesión. Voy cerrando. Solamente quiero decirles que en relación a lo que dijo Yael, emigración y traslación, la diferencia, traslado, sí. Yo diría nuevo comienzo, ¿no? Porque entre la emigración y el traslado siempre hay un nuevo comienzo si uno tiene un yo suficientemente fuerte y bueno. Gracias. Vamos a darle la palabra, sí. Que te presentes porque... Me presento, mi nombre es Emi Dana. En realidad, ante todo, bueno, por supuesto agradezco a la mesa que fue realmente muy enriquecedora. Les recomiendo muchísimo una película que está en este momento, que se llama Más allá de la esperanza. Es sobre inmigrantes árabes en Finlandia. Es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que hablamos. Pensaba también en la enorme tarea que puede llegar a tener la APA en estos momentos. Me acordaba en los momentos del 2001 que estabas vos comentando. En el 2001 se armaron grupos de APA Tzedakah para sostener justamente, eran grupos de contención para sostener a familias afectadas por la crisis, donde se trabajó mucho el tema de la migración y se trabajó muchísimo también esto de como que en otro lado el pasto iba a ser más verde, ¿no? Como que la fantasía de que en otro lado se iba a estar mejor y que todo lo bueno estaba allá y todo lo malo en ese momento estaba acá. Y un poco trabajar esta expectativa para no generar las grandes desilusiones que después se presentan cuando uno llega al lugar y se encuentra con todas las dificultades del lugar. Al igual que, no me recuerdo tu nombre. Jan Mark. ¿Cómo es? Jan Mark. Mi nombre es Emi Dana, un nombre muy neutro. Yo nací en Líbano, en Beirut, y vine a la Argentina a los 6 años, hablando árabe y francés, y rápidamente aprendo el castellano y el hebreo, porque iba a un colegio hebreo en el Líbano, no, obviamente era impensado, y me adapto muy rápidamente, digamos, me sobreadapto muy rápidamente, a tal punto que nadie nota, ni en mi acento, ni en mi modo de ser, ni en nada, mi origen, aunque lo tengo y lo tengo fuerte. Pero tiene un agravante porque en realidad yo me siento muy identificada con lo árabe, me encanta la música, me encanta la comida, me encanta el idioma que lo hablo perfectamente porque mi papá nos siguió hablando en árabe toda la vida, mi mamá nos hablaba en francés, mi papá nos hablaba en árabe. Y tengo, digamos, hay una cosa que se suma a eso, donde yo me siento muy identificada con eso, pero, por ejemplo, si yo voy al Club Sirio a comer, no puedo decir que, siempre con temor, porque como soy judía y tengo la otra parte, digamos, donde puedo decir cómodamente que soy árabe es en un lugar judío, no lo puedo decir en un lugar árabe. A tal punto que viajo a países árabes y oculto, digamos, siempre hay una parte escondida mía, que es la parte judía. Por ejemplo, viajé a Dubái o viajé a Egipto. Es más, en Egipto ni siquiera dije que hablaba árabe, con lo cual, como, digamos, mis hijos, que son nietos de sobrevivientes de campo de concentración, digamos, tienen un apellido digamos, el apellido Stern es un apellido judío. Cuando viajo a Egipto con mis hijos, el guía, que era musulmán, bueno, detecta, por supuesto, que somos judíos, y nos empezó a hostigar. Como yo hablaba árabe y no había dicho que hablaba árabe, por ejemplo, en un momento le dice al otro, que quiere decir, agarrale su valija y andate. O sea, yo iba a subir a una travesía por el Nilo sin mi valija. El entender el idioma me permitió pararme como una, digamos, o sea, como sobrevivir a situaciones, digamos, que hubiesen sido muy engorrosas. Pero traigo esto porque pensaba en esto que decían de Skype, un reencuentro también con esto del origen, con lo que se pierde y no se pierde, fue que en un momento me derivan una paciente siria, por Skype obviamente, que era una paciente siria que vivía en Jordania, para atenderla en inglés. Cuando me entero que es siria, que vive en Jordania, la atiendo en árabe. Entonces tengo con ella, digamos por Skype,
digo por el valor y el lo rico que es a veces poder trabajar con gente que está en otro lugar, digamos, en este mundo globalizado, en otro lugar del planeta, y, digamos, poder, para cerrar, lo que pensaba es, con todos los inmigrantes que hay en este momento, ¿por qué no pensar desde APA también la posibilidad de organizar algo que implique, digamos, un trabajo de integración, como en lo que vos contabas de Alemania, que me pareció riquísimo, y de trabajar todo lo que en realidad despierta esto del traslado a otro país, todas las consecuencias, ¿no? Interesante. Bueno, le damos la palabra a Cameron, por favor, y recuerden la brevedad para que todos podamos participar. Primero habla Graciela. Bueno, para cederte gracias, el lugar a vos, súper sintética. Hola, Emi. Bueno, muy lindo haberlos escuchado a todos, muy grato. Y de todas maneras lo que quería decir que... El nombre, por favor. Bueno, justamente de eso quería hablar. Soy Graciela Feynman. Y bueno, gracias a Emi, a Leopoldo Galac, Polo Galac y Gustavo Dupuy dijeron casi todo lo que yo quería decirles. Pero me basaría, las palabras que vinieron, para mí fueron dos: nomadismo y extranjería. Polo recordó que todos los argentinos bajamos de los barcos. Entonces pregunta, es una reflexión, pero que la planteo como pregunta a todos. ¿Tendrá algo que ver que Buenos Aires es el país probablemente con más número de personas que bajaron de los barcos, de migrantes, y Nueva York, otra ciudad, las ciudades puertos, que recogieron muchos inmigrantes, sean aquellas que tienen mayor cantidad de psicoanalistas y mayor cantidad de psicoanalizados en el mundo? ¿Tendrá que ver con algo de esto el hecho de que el fundador del psicoanálisis haya sido judío, siendo judío la raza que más, mis padres, mi apellido de origen es alemán, pero pasaron por Rumania antes de venir a las Pampas de Entre Ríos, y después mi padre a Buenos Aires. Entonces, ¿tendrá algo que ver con la judería, con la errancia de la familia Freud también, el hecho de que él hiciera psicoanálisis? Y una última reflexión también a modo de pregunta. Cuando decían todos somos migrantes, lo somos, pero en este otro sentido, y acá es lo que yo les quería plantear que sentí hoy. Trabajando con familias, hace muchos años escribí un trabajo sobre las crisis familiares y hablaba de crisis accidentales, la migración podría ser una, pero las crisis evolutivas. Cada vez que pasamos de una edad a otra y cada vez que nos damos cuenta que nos cae la moneda, que cambiamos, ¿no es esta una migración? Y yo acá les quería decir, me sentía migrante en APA, una casa a la que pertenezco hace 40 años más o menos. No conocía a nadie de la mesa, salvo a Yael porque es mi vecina y es la única que no es de APA, es de Abreva. Y decía, ¿cómo me van a nombrar si nadie sabe cómo es mi nombre? Y el que me rescató fue él. Entonces, bueno, una migración sin cambiar de territorio. A mí la moneda de la edad ya me cayó hace mucho tiempo y fui una migrante en APA. Bueno, son reflexiones para compartir. Muchas gracias. Bueno, breve, por favor. Bueno, lo breve que puedo hacer es ir lo más lejos a la teoría y no hablar de lo concreto, de lo que tiene que ver con mi propia experiencia. Al contrario, nos interesa más tu propia experiencia. Digo esto porque leí hace poco tiempo un artículo de una psicoanalista italiana, Virginia De Mico, sobre la migración en Europa, y tuvo un efecto en mí por encontrar ciertos conceptos que me hicieron repensar sobre el tema.
Primero, creo que la migración no es necesariamente forzosa y tampoco cualquier traslado forzoso podría identificarse como una migración. Esto me llevó a pensar sobre ese artículo que preguntaba si hay una, tomando algunos conceptos de filósofos y psicoanalistas, que si podemos decir hay algo de lo extranjero en nosotros, que también podría tener que ver con el tema de la identidad, por un lado, un Heimlich por el otro, pero ella describió el concepto de desaparecido. Y eso me conmovió, porque si en realidad hay un aspecto de quien migra y es extranjero, es totalmente opuesto a quien desaparece, pero por otro lado, es como, desde otro punto de vista, es un desaparecido. Digo esto desde una metapsicología, porque retomando el primer trabajo que tenía que ver con la lengua materna, me pregunto si no sería bueno que todos nos psicoanalizamos en una segunda o tercera lengua. En este punto, un poco nos alejamos de este punto de encierro endogámico de la lengua materna. Pero por otro lado, hay algo que no podemos reducir a meramente el tema de la lengua, sino que me pregunto si la migración es un tema de la psiquis individual o hay que ser pensada como algo intersubjetivo y transsubjetivo. Desde ese punto de vista, me pregunto que quién es el otro de migrante. O sea, el otro extremo del migrante es ciudadano, es nacionalista. ¿Quién es ese otro en el nivel de marco político social? Porque eso me parece genera un intercambio, porque no es solamente el migrante quien podría o no pensar en su lengua materna, también esto podría generar inquietud en ese otro. Gracias. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Romina, después no sé si alguien quiere la mesa, después pasamos a Bianchi después de la mesa, pero entre realidad externa e interna estamos en un péndulo permanente y sí. Sí, yo le quería contestar al colega Camra desde un poco algo. Yo, bueno, leí el trabajo, pero no les conté mi experiencia también y por qué el llamado del deseo a hablar sobre esto, ¿no? Yo soy hija también de inmigrantes, crecí entre dos culturas, entre Portugal y entre Argentina, y tengo un analista brasilero. Y hay días en que mi análisis es en portugués, porque a veces sueño en portugués, a veces sueño con palabras que, si yo me puedo pensar, ni siquiera puedo entender de dónde salieron y que sin embargo después puedo construir un sentido. Nada, él hablaba en relación a esto, ¿no? A la cuestión de lo metapsicológico y la lengua, ¿no? Y estos restos de lo visto y de lo oído, ¿no? Uno puede pensar también. Nada, simplemente aportar eso. Gracias. Le pasamos la palabra a Bianchi. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Me parece que el tema es amplísimo, prácticamente me parece que empieza con Adán y Eva, pero bueno. Lo que quería decir tiene que ver mucho con la última propuesta con respecto a cuál es el otro migrante. Me parece que para poner verdadera luz o una luz más ética sobre el tema,
hay que jugar con esa bipolaridad del nativo y el migrante, y que eso me parece que sería mucho más enriquecedor. Porque plantean problemáticas, digamos, entre esos dos polos hay un infinito, ¿no? Un poco así brevemente quiero corregir que los argentinos no son los que descienden de los barcos solamente. Ahora que está tan en boga el tema de los pueblos originarios, y ya que están todos contando su caso personal, yo vengo de una familia italiana y de colonizadores vascos, pero en el medio hay alguna sangre nativa diaguita. Entonces, me parece que es justo que se tomara ese tema dialéctico entre el nativo y el inmigrante, digamos, y que diferenciemos bien el argentino del porteño, que lo que pasó es que al nativo se lo aplastó casi absolutamente. En cambio, en toda la cordillera hay pueblos nativos que están todavía tratando de defender algún rasgo de la identidad. A mí me parece que hay toda una ética ahí para que hable de todo un tema. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno todo. Yo pensando en los casos que traía Romina, pensaba en esto que decía Bianchi, ¿no? La persona que viene del interior a Buenos Aires, muchas veces le sucede lo mismo que le pasa a tus pacientes, ¿no? Algunos tienen una carencia de identificación primaria lo suficientemente firme y son arrasados por el porteñismo, mientras otros resisten, ¿no? Me parece que ahí es donde el encuentro entre realidad externa y la realidad interna, la historia de sujeto adquiere importancia. Cecilia, ahí estás. Cecilia Moise. No, yo, como veo que han migrado en gran cantidad los asistentes a esta reunión, entonces quería recordar algo, muy brevemente, que es qué pasa con los que quedan, o sea, con los que no se pueden ir, y qué memorias se llevan los que se fueron. Porque cuando Juan nos dijo por qué no pensamos algo sobre migración, yo me senté con la televisión prendida y escuché lo que había pasado en Barcelona. Creo que la situación actual de lo que pasa en Europa, a los que nos quedamos, nos recuerda los amigos que tenemos ahí. Y enseguida nos trae la preocupación, Barcelona, dije yo, ¿qué habrá pasado con fulano, con mengano, con sultano? Y bueno, por suerte no había pasado nada y la técnica electrónica actual me permite hacer un mail, ¿cómo están? ¿Vieron algo? Y bueno, si quieren. Me parecía importante rescatar esto de los que nos quedamos, porque también estuve frente, por una historia personal, a tener que irme y no poder. Y tener que quedarme porque, bueno, había que tramitar una desaparición familiar. Eso hace muchos años. Entonces, me parecía importante traer esto, ¿no? ¿Qué pasa con los que nos quedamos con la memoria de los que se fueron? ¿Y qué se llevan? Más cortito imposible. Si quieren puedo cantar. Muy bien, muchas gracias. Puedo cantar yo al fin. Ahora le vamos a dar la palabra. Y a él quiere contestar algo. Sí, respecto de lo que decías, me parece que mientras se armaba esto yo también iba pensando en los que quedan, y también en los que reciben, porque me parece que, es decir, estuvimos hablando del migrante, pero es muy importante pensar en los que quedan y en los que reciben, porque también el que recibe, por un lado, especialmente en las poblaciones en las que yo estuve contando, ¿no es cierto?, que el recibimiento era muy parte de la migración de los que migraban en ese momento, y que fueron verdaderos bastiones de contención, especialmente los correligionarios, que eran, en lo que respecta a Israel, hay un grupo de gente que se llama la Olei,
sudamericanos, algunos de ustedes lo deben conocer, que fueron verdaderos bastiones que contuvieron a esa cantidad de gente que emigró en ese momento. Por lo tanto, me parece que la hospitalidad, que es un tema que estuvimos charlando, ¿no es cierto? Es algo que es sumamente importante y que genera cierta tibieza en ese congelamiento que produce el primer momento de la migración. Vamos a dar la palabra a Ruth Yakovetsky. Bueno, mucho de lo que pensaba decir ya se dijo. Me voy a centrar en algo que a mí me interesó mucho desde hace mucho tiempo. Yo me metí mucho en el tema de las enfermedades psicosomáticas y trabajando en ese tema encontré que muchos de los pacientes con enfermedades psicosomáticas tienen alguna historia de algo que pasó en generaciones anteriores de sus antepasados, y, bueno, obviamente no todos han migrado, pero mucho tiene que ver con las migraciones. Y que me parece que es muy interesante, hay un tema que trabajan Abraham y Torok, por ejemplo, que es el tema del secreto. Si la migración fue elegida o fue forzada, y si detrás de esa migración hay algún secreto familiar que no se haya hablado. Eso que no se habló y que no se pudo poner en palabras en su momento, generaciones posteriores, puede tener efecto en generaciones posteriores a través de, bueno, algunos autores dicen, no solo las enfermedades psicosomáticas, sino también patologías como las adicciones, el alcoholismo, y también Abraham y Cicerón dice, en actividades más sociales, como por ejemplo investigar acerca del pasado, en los que están los historiadores y nosotros los psicoanalistas. Así que algo debemos tener que ver. Creo que nosotros hacemos trabajo, como decía Freud, del arqueólogo, desde la prehistoria, empezar a sacar los restos y armar, construir una historia para que lo no dicho pueda ponerse en palabras. Me parece que es otro aspecto también de la migración. Acá se habló mucho, y agradezco a la mesa, realmente, la verdad que trabajaron un montón y se prepararon bárbaro, hablar cada uno de su propia migración, pero me parece interesante ver qué pasa transgeneracionalmente, porque no queda solo en una generación, ¿no? Gracias. ¿Amalia? Valeria. Te migré el nombre. No importa. Bueno, los quería felicitar a todos, el tema fue muy interesante. Yo trabajo hace 18 años con una migración bastante particular, yo la llamaría de las migraciones más cuidadas que hay, que es, bueno, trabajo en la Cancillería Argentina con diplomáticos y sus familias. Notoriamente uno pensaría que no aparece ninguna de las cuestiones ni del exilio ni los refugiados, y sin embargo, digamos, como yo trabajo con el diplomático y sus familias, a medida que uno se aleja del punto del que decide, uno se va encontrando más con cuestiones parecidas al exilio, especialmente en los hijos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora estoy terminando justamente una tesis después de muchos años, ya cansada también, que la hice con los cónyuges de diplomáticos, con la particularidad de que fue bastante interesante porque quería utilizar alguna técnica que me permitiese en alguna medida obviar ciertos aspectos del IBAN para poder ir más allá, si bien lo hacía con argentinos y con lo cual utilicé un collage en donde las personas me muestran cuestiones con imágenes, ¿no? Y lo particular de esta migración, tal vez a diferencia, por eso digo que bueno, las migraciones efectivamente es algo de una extensión gigantesca, es por ahí el tema de que bueno, en este caso son como migraciones en ciclos, en donde durante como 35 hasta 50 años
está el tema de la ida y está el tema del retorno, pero esto de lo ominoso que se habló, a veces uno se siente, digamos, en su lugar afuera y un extranjero adentro, ¿no? Tiene como esa particularidad. Bueno, muy interesante porque, bueno, digo, voy en tema, no estoy tan, ¿no? Pero me pareció interesante esto de, bueno, cómo al final hay ciertas cuestiones que se unifican, que tienen que ver con distintos sentimientos que aparecen en todo aquel que, digamos, que lo que yo estudio son los procesos identitarios, y si estos son transformaciones o qué, cuando las personas vuelven, qué cambió en ellas y qué siguió igual un poco, ¿no? En este interjuego entre la mismicidad y la alteridad, y bueno, el self y lo que no es self, y el rol que uno tiene que cumplir, y lo que, a pesar, y las cosas que uno vuelve y siente que se transformaron. Hay una señora que, por ejemplo, vivió mucho tiempo en Alemania y me dice que volvió siendo una puntual alemana, cosa que al irse era una impuntual, no vuelve con algo nuevo. Bueno, eso. Muchas gracias, Carlos Tehuel, y vamos a la mesa. Sí. Primero, felicitar al Departamento de Sociedad porque es una mesa que me encantó. Vine especialmente porque trabajo mucho con niños autistas y así como Ruth recién dijo de lo psicosomático, en mis investigaciones de las familias de estos niños encontré mucho, en un alto porcentaje, familias que inmigraron hacia Aves. Y que la lectura que yo hago es justamente que quedaron ahí duelos congelados. Esto lo pude verificar en la gran mayoría de chicos que yo atiendo en una institución, y entonces me parece también muy importante lo que dijo acá la colega de Audeva, diferenciar el trauma del acontecimiento, porque justamente lo que yo noté es que quedó ahí el trauma congelado sin que se produzca el acontecimiento, justamente, ¿no? Frente a lo nuevo y el poder, digamos, el poder vincularse al país nuevo, a características culturales nuevas, sino que quedó ahí congelado ese trauma de haber dejado su país de origen, sus vínculos, como lo describió Juan al comienzo. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, entre el mito de origen del que se ocupa siempre el psicoanálisis y cómo atravesamos en nuestros a veces duros análisis con nuestras resistencias, ¿no? Yo creo que se juega algo de todo esto. Yo no sé, Jean-Marc, si realmente el psicoanálisis tiene que readaptarse o está en su salsa con todo esto, ¿no? Bueno. Si alguno quiere participar y decir algo, a mí me parecía muy interesante la propuesta de una colega que decía desde APA si se puede hacer algún emprendimiento, no sé, algún proyecto para atender, gracias a las nuevas tecnologías, pacientes de tan lejano proceder como de Siria, Jordania, con el idioma que cada uno por ahí puede aportar, en mi caso el húngaro, o sea, cada uno estamos ¿no? marcados por tantas historias. Sería algo muy interesante y me parece muy como devolver algo de lo mucho que recibimos, en algunos casos en un país muy generoso. Pero bueno. Y también desde la posibilidad de estudiar el tema. Yo como extranjera me querría sumar, ¿no?, a esta propuesta de poder charlar con ustedes este tema, porque bueno, cuando ustedes contaban lo que contaban, se me iban apareciendo ideas. El trabajo mío del doctorado fue un trabajo de muchísimos años que implicó también la adaptación en el país al cual arribaron. El primer año de vida en el país y una de las cosas, es decir, hay una parte dedicada a la psicosomática y a las enfermedades que yo observé concretamente que aparecieron en ese primer año. Así que al que le interesa ese tema particularmente, y como cuando uno hace un doctorado tiene que ir a la investigación, ¿no es cierto?, que nos cuesta bastante, y a los datos concretos y a mostrarlos,
Así que, y también quiero responderte respecto de que vi muchas, es decir, no investigué sobre situaciones de autismo, pero sí vi muchos chicos en situaciones en el primer año de vida, ¿no? De estas familias que por lo general fueron familias que emigraron de un día para otro, ¿no? Recuerden que el 2001 y la crisis del 2001, es decir, hubieron familias que emigraron chicos arrancados del colegio, que no tuvieron, es decir, el único momento, así ustedes recordaron Tzedakah, yo trabajé en Tzedakah y Jabat, que eran chicos en situaciones muy particulares, pero que hasta ese momento estaban integrados en un aula. Y en el primero de vida ya yo encontré muchas problemáticas graves. Así que coincido, pienso que se puede seguir investigando esto muchísimo más, ¿no? Romina. Espera. Quería agregar a lo que vos decías de la riqueza que tiene el analizarte con un analista que pueda ser, que tenga tu idioma de origen por tus sueños y por todo. Yo recuerdo que supervisé a una analista que atendía a una paciente que tenía origen árabe. Y entonces ella hablaba de que su papá era Wahesh. Wahesh en árabe significa bestia. Y ella me decía, la analista, que lo asociaba con wash and wear. Entonces yo decía que realmente, o sea, había un valle enorme entre lo que la paciente decía y lo que el analista entendía, porque el analista seguía, digamos, contratransferencialmente con un pensamiento que a ella se le despertaba, que no tenía nada que ver con lo que la paciente estaba relatando. Y pensaba que yo tuve una paciente israelí a la que atendía en hebreo, un paciente francés acá en Argentina, que vino a la Argentina, al que lo atendía en francés, y, digamos, esta paciente que atiendo ahora en árabe, y la riqueza que tiene, tanto para los pacientes como para uno, porque es como volver a conectarse con aspectos, como decías vos con el húngaro, con aspectos que son muy propios. Con el portugués. El portugués también, totalmente, el portugués. Claro. Entonces, no es lo mismo decir, qué sé yo, el imagina, no sé, imagina. Todo lo que tenga que ver con esa riqueza idiomática, que además a su vez habla de mucho más que lo que se está diciendo, o sea, un lenguaje, hablabas vos del lenguaje corporal, todo lo que se pierde por Skype, pero también todo lo que se gana a veces conociendo la cultura. De pronto, cosas que se cuestionan, a mí me pasó en APA, con un analista de APA, que me cuestionaba el tema de la circuncisión. Y yo decía que si uno, por ejemplo, pero digamos un cuestionamiento, digo como que a veces el entender la significación para uno, para otro, digamos, entender las distintas culturas permite también a lo mejor poder llegar más allá, como la significación del rol de la mujer, la pasividad, que hoy podríamos entender como maltrato, que hay situaciones, y situaciones que tienen que ver con lo que es una aceptación cultural, porque es una... Entonces, muchas cosas que tienen que ver con una riqueza enorme y que a veces con el tema de las migraciones se ve muy claro en esa película que sugerí que vieran, donde la persona que toma la entrevista es finlandesa y la persona que llega es árabe, con su cultura árabe, con toda la... Y realmente cómo se pierde todo lo que al paciente, no era un paciente, todo listo. Me están presionando. Bueno, muchas gracias y aprovecho, antes había pedido la para agradecerles a todos por la presencia y también, bueno, a Juan y al departamento y a ustedes, compañeros, que han sido una grata compañía. Muchas gracias. Bueno, lo mismo digo. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, este tema de Frankfurt me hace recordar a lo que sucede en el espacio analítico, ¿no? Donde hay un dar y recibir, digamos. El analista, el espacio analítico da un espacio de contención, ¿no? Pero lo bueno es que el paciente devuelva con su propio trabajo para que ese trabajo mutuo sea fructífero. Bueno, nos están viendo desde España y también desde México, que nos mandan agradecimiento. Bueno, México creo que hace la omisión de esta mesa con todo lo que está sucediendo
entre México y Estados Unidos y los muros que se levantan, ¿no? Siempre, no es por algo que lo más doloroso siempre se olvida, así que desde ahí fue una omisión, pero está presente. Bueno, yo les quería agradecer esta visita y lo que quería sí es pasar un aviso. Nosotros estamos viviendo épocas agitadas. Yo quería recordar que desde 1983 ha habido aproximadamente 200 desaparecidos en democracia durante todos los gobiernos. Entre los 30 hay una cifra de 30 que sería más a fuerza de seguridad, y después una gran mayoría son por trata de blancas, que tiene que ver con, bueno, con un saldo que tiene nuestra sociedad en relación a estas cuestiones de poder. El 31 de octubre a las 9:15 lo que vamos a realizar en APA es algo que se llama Orden Político-Violencia, y la siguiente semana para contar con la saga Ideología y Fanatismo. Así que bueno, con este avisito sobre estos debates que se vienen y que aspiramos que todo esto que estamos haciendo después recaiga en una producción escrita, ¿no? Porque la verdad que hace una actividad muy condensada. Así que Jean-Marc, Yael Bonis y Romina Alves, Gabriela Hirsch, a voz de Mariam Tahiri, muchísimas gracias.